Ok, chicos, vamos a comenzar entonces porque si no el tiempo nos va a quedar cortito. Miren, el tema es deductivo compuesto y trazo de figuras 2. Vamos a revisar la primera parte. Como dijimos en la parte anterior, esta es una continuación de la parte anterior. Entonces, en la semana anterior vimos deductivo simple, ¿no? Que era cuando teníamos máximo dos variables y la idea era trabajar con un cuadro de doble entrada o con diagrama de flechas, esquematizando todo el texto del problema y organizando los datos, ¿no? En este caso, trabajamos con tres o más variables. Por ejemplo, vamos a irnos con un ejemplo, pero con dos ejemplos en realidad. Entonces, la información que se recibe está casi siempre dada en forma desordenada, que aparenta no guardar ninguna relación, pero haciendo uso del ingenio de la deducción lógica, se puede obtener la relación buscada a partir de dicha información. Entonces, para ello vamos a utilizar más de dos variables. Vamos a ver entonces un par de ejemplos. Esteban tiene 7 chocolates cuyos precios son valores enteros que van desde 3 soles hasta 9 soles. Y sin repetirse, él decide guardarlos en dos cajas rotuladas con las letras M y N, de manera que la suma de los precios de los chocolates en la caja M sea el quíntuple de la suma de los precios de los chocolates en la caja N. Si en la caja M solo hay dos chocolates, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones siempre es verdadera? Bien, entonces se tienen dos cajas, ¿no? La caja M y la caja N. Caja M y caja N. Bien, ahí tenemos un dato. En M, la suma de los precios de los chocolates es el quíntuple de la suma de los precios de los chocolates en N. Supongamos entonces que la suma de precios en N sea X. Como en el de M es el quíntuple, sería 5X. Pero sabemos que esos precios varían desde 3 soles hasta 9 soles, ¿no? Quiere decir entonces de que la suma de todo es más 4, más 5, etcétera, hasta 9. Eso nos tiene que dar 42, ¿no? Recuerda que aquí al sumar, puedes sumar uno por uno porque son cantidades pequeñas, eso resulta 42. Y esto lo vas a igualar al total que sería 6X, ¿no? Porque si sumamos los precios de las cajas M y N, la suma total sería 6 por X. Eso quiere decir entonces que X debe de ser 7. Como ya tenemos 7, quiere decir de que aquí la suma de precios de los chocolates aquí debe de ser 7. Y aquí la suma de precios debe de ser 5 por 7, 35 soles, ¿no? Ahora la pregunta dice, ¿cuál de las afirmaciones es la correcta? Bien, ahora, recuerda que aquí, como la suma de precios es de 7 soles y tenemos 7, podría ser la posibilidad de que aquí haya un chocolate, el de precio 7 soles. O podría ser que haya el de precio 3 soles y el de precio 4 soles también, ¿no? Porque la suma es 7, ¿no? Entonces tenemos dos posibilidades para N. Puede ser que sea un chocolate o puede ser que sean dos chocolates. Pero por dato, en la caja N hay dos chocolates, entonces descartamos que sea un chocolate. Por lo tanto, sería 3,4. Eso quiere decir que el resto de chocolates de estos precios está en la caja M, ¿no? Todo lo de aquí, todos los de estos precios está en la caja M. Y el resto en M. Bien, ahora sí ya podemos responder. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? La A dice, el chocolate de 3 soles está en M. Falso, ¿no?
La B, en la caja M hay 3 chocolates cuyos precios son valores impares. En M hay 3 valores impares, 5, 7 y 9, ¿no? Entonces sí sería la B. Ojo que aquí, corrección, hay que darle corrección, este es barco. Entonces, ojo aquí, chicos, esto es barco. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, Miss. Ok, entonces seguimos, ¿sí? Seguimos. Ya. Vamos entonces con la siguiente. Ya, atención ahí. Se reúnen 4 amigos, cada uno con una profesión diferente. Está un médico, un abogado, un arqueólogo y un geógrafo. Cada uno tiene una nacionalidad distinta. Está un brasileño, un argentino, un chileno y un peruano. Además, cada uno consume una bebida única. Ojo ahí, café, manzanilla, gaseosa y chicha, ¿no? Cada uno consume una bebida única. Se conocen las siguientes pistas. Juan toma gaseosa y Pedro no es médico. El que toma café es argentino. El brasileño es geógrafo. Santiago es chileno y Mateo no es argentino. El que toma manzanilla es abogado. El peruano toma chicha. ¿Cuál es el nombre del médico y qué profesión tiene el argentino respectivamente? Bien, vamos a ver entonces. Vamos a emplear un diagrama de flechas. Entonces colocamos aquí los nombres Juan, Pedro, Santiago y Mateo. Consideramos también las profesiones médico, abogado, arqueólogo, geógrafo. Y también vamos a considerar las nacionalidades, brasileño, argentino, chileno y peruano. También vamos a considerar los gustos en bebidas, ¿no? Café, manzanilla, gaseosa y chicha. Bien, ahora sí vamos a analizar los datos. Juan toma gaseosa y Pedro no es médico. Juan toma gaseosa es un dato directo, pero voy a considerar aquí entonces lo siguiente. Juan toma gaseosa. Juan, ¿no? Pedro no es médico. Pedro no es médico. Entonces, Pedro aquí no es médico, ¿no? Esa información la vamos a guardar. El que toma café es argentino. El que toma café es argentino. Aquí sí tenemos que unir. El que toma café es argentino. ¿Qué más? El brasileño es geógrafo. El brasileño es geógrafo, ¿no? Aquí también tenemos que unir. El que toma manzanilla es abogado. El que toma manzanilla aquí es abogado. Anotamos ahí abogado. El peruano toma chicha. El peruano toma chicha también aquí unimos. Bien. Ahora, atención aquí. El brasileño sería el que toma gaseosa, ¿no? ¿Por qué el brasileño sería el que toma gaseosa? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Por qué el brasileño sería el que toma gaseosa? Porque es geógrafo y el abogado es el que toma manzanilla. Claro, ¿no? Claro, descartamos, ¿no es cierto? El brasileño no toma café porque café toma el argentino. Tampoco toma manzanilla porque el que toma manzanilla es abogado y él es geógrafo, ¿cierto? Tampoco toma chicha porque peruano sería, ¿no? Entonces, la única posibilidad es que sea que tome gaseosa. No hay otra posibilidad, ¿no? Es la única opción. Entonces, el brasileño toma gaseosa. Ya, ¿qué más? A ver, atención ahí. Por lo tanto, por descarte, el chileno debe tomar manzanilla, ¿no? Pero ya sabemos que como el que toma gaseosa es Juan, y ya sabemos que él es brasileño, de profesión geógrafo, entonces aquí el geógrafo sería Juan, ¿no? Geógrafo es Juan.
Ah, pero aquí, ojo, el abogado tiene que ser chileno también, ¿no? Por descarte también, ¿no? Recuerda que el que toma manzanilla es el abogado, pero sabemos que el que toma manzanilla es chileno, entonces el chileno tiene que ser el abogado. Entonces ahora sí, vamos a decir que Juan es geógrafo. Y también podemos decir sobre Santiago, ¿no? Santiago es chileno y Mateo no es argentino. Santiago es chileno, pero sabemos que el chileno es el abogado, entonces podríamos decir que Santiago es el abogado. Mateo no es argentino también, ¿no? Mateo no es argentino. El que toma manzanilla es abogado. Santiago es chileno y Mateo no es argentino. Entonces Santiago sería abogado. Y Mateo no es argentino, pero sabemos que el argentino toma café. El argentino entonces no puede ser Mateo. Mateo no es argentino. Entonces, jóvenes, el abogado Mateo, ¿qué profesión tendría? Médico. Tendría que ser médico, ¿no? Ojo, también tenemos el dato de que Pedro no es médico, ¿no? Entonces, si Pedro no es médico, él tendría que ser arqueólogo. Mateo tendría que ser el médico, ¿no? Y entonces, jóvenes, el médico sería el peruano. ¿Por qué el médico sería el peruano? Porque Mateo no es argentino y es médico. Claro, ¿no? Entonces, el médico tiene que ser peruano. Y por descarte, entonces, el arqueólogo sería argentino, ¿no? Y ya está. La pregunta dice, ¿cuál es el nombre del médico y qué profesión tiene el argentino respectivamente? El nombre del médico, entonces, sería Mateo. ¿Qué profesión tiene el argentino? Él es arqueólogo. Entonces, la clave ahí sería casa. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, Miss. Ok, chicos, seguimos entonces. Ahora sí vamos a revisar con estos dos ejemplos, vamos a revisar los problemas de clase, desde la 1 hasta la 4. Ya, atención chicos aquí. En la figura se muestra un cubo con números enteros positivos escritos en sus caras. La suma de los números en sus caras opuestas es siempre lo mismo. Además, los números no visibles en la figura son primos positivos. ¿Qué número se encuentra en la cara opuesta al 14? Bien, entonces vamos a partir de este dato, ¿no? La suma de los números en sus caras opuestas es siempre lo mismo. También sabemos que en cada una de las caras deben estar escritos números enteros positivos. Bien, la suma de números en sus caras opuestas es siempre lo mismo. Es decir, el número que está en cara opuesta al 35, junto con 35, suma lo mismo que 14 con su opuesto, que estaría en este lateral izquierdo, ¿no? Y eso es igual a 18 más su opuesto, que sería esta cara de aquí, ¿cierto? Entonces, para que se cumpla que esa suma de opuestos es siempre igual, esa suma tendría que ser mayor que 35, ¿no? Porque eso ya es 35 y se supone que los números que no podemos ver, que no sabemos, son números enteros y positivos. Por lo tanto, como aquí ya tengo 35 y como los opuestos suman igual, entonces la suma tiene que ser mayor que 35, ¿sí?
Ahora dice, los números no visibles son primos positivos. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son los primos positivos que nosotros conocemos? Primos sería el 2, ¿no? El 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, ¿no? El 19, ¿quién más? 23, ¿no? Después del 2, todos los primos son impares, ¿no? El 23, el 25 no es, el 27 tampoco, el 29, ¿no? 29, 31, sí. 33 no, 35 tampoco, 37, ¿no? Y así hay muchos primos, ¿no? Bien. Ahora, dijimos que el 23, claro, todos los de aquí son, el 33 no es, ojo, ¿no? Todos los que están aquí serían los primos, ¿no? Entonces, estos numeritos de aquí tendrían que ir en las caras ocultas, en las caras que no vemos, ¿cierto? En las caras no visibles. Entonces, ¿qué valor iría aquí? Vamos a revisar. ¿Qué valor iría en el opuesto del 23. 14? 23. ¿En el opuesto del 35? 2. Ajá, claro. Ahí vamos con eso, chicos. Miren, ¿ah? Atención ahí. Vamos con eso. Vamos a plantear una ecuación. Supongamos entonces que el A sea el opuesto del 18, el B opuesto del 14 y el C opuesto del 35. ¿Qué cosa se debe de cumplir? Que 18 más A es 14 más B y esto es igual a C más 35, ¿no? Suma de opuestos debe ser lo mismo. De aquí entonces se deduce de que B es igual a C más 21. Pero jóvenes, ¿qué par de números me cumplen esa condición? Recuerda que el B es el opuesto del 14, perdón, y el C es el opuesto del 35. El B opuesto del 14, vamos a colocarlo aquí va el B. El C opuesto del 35 y el A opuesto del 18. Ahí, ¿no? Entonces, si B es igual que C más 21, ¿qué valor valdría B y qué valor valdría C? Recuerda que son primos, ¿no? Cualquiera de ellos podría ser. ¿Cuál sería el valor de B y cuál sería el valor de C? Podríamos también partir de aquí, ¿ah? Mira, esta parte de aquí, ¿no? De ahí podríamos decir de que B menos A, 23 y 2. claro, ¿no? De acá podríamos decir de que B menos A es 4. Dos primos cuya diferencia sea 4. Dos primos cuya diferencia de la lista podría ser, podríamos pensar, mira, en 7 y en 3, ¿no? También podríamos pensar en 19 y 23. Dos primos cuya diferencia sea 4, ¿no? Pero recuerda de que el C tiene que ser mayor que el 35. Es decir, la suma de opuestos debe superar 35, ¿no? Y si le colocamos a B igual a, en este caso estamos suponiendo que B sería 7, ¿no? 7 y 3. Si B es 7 y el A es 3, si B vale 7, 7 más 14 te da 21, ¿no? Y no supera 35, ¿no? Porque los opuestos deben de superar 35, ¿no? 35 más C todavía es el opuesto, suma de opuestos, ¿no? Entonces descartamos que sea 3,7. Entonces podría ser 19,23, ¿cierto? 19,23. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué valor le damos al B y qué valor le damos al A? ¿Quién sería B? B tiene que ser mayor que el A, ¿no? Es decir, B sería 23. Y el valor de A sería 19. Entonces la suma sería 23 más 14, ¿no? Y eso te da
37, ¿verdad? 18 más 19 también te da 37. Por lo tanto, C, ahí sí hay un valor que es primo, tendría que ser 2. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué número se encuentra en la cara opuesta al 14? Sería el 23, ¿no? O sea, la clave sería avión. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, chicos, seguimos. Vamos con la 2. El señor Mario lleva al circo a sus 4 hijos, Emilio, Rolando, Alfredo y Santiago. Cada uno de ellos lleva puesto un polo de diferente color, azul, verde, rojo y negro. No necesariamente en ese orden. Se sabe lo siguiente. El hijo que llevó el polo de color verde solo quedó fascinado con el espectáculo de los malabaristas. Emilio, que no le gusta el color rojo, solo quedó fascinado con los animales amaestrados. Alfredo solo quedó fascinado con los payasos. El hijo que lleva el polo negro no le gustan los animales. Santiago, que no llevó el polo de color negro, solo quedó fascinado con los acróbatas. ¿Cuál es la afirmación correcta? Bien, vamos a emplear entonces aquí también los ¿La B? diagramas de flechas. ¿Qué le sale? ¿La B? ¿Está? ¿B? Sí. Emilio fue con el polo de color azul, ¿no? Ya vamos a anotar. Vamos a anotar si realmente sale la B. Vamos a ver al final. Entonces, vamos a considerar a los hijos Emilio, Rolando, Alfredo y Santiago. Color de polo, azul, verde, rojo, negro. Los espectáculos que gustan, malabarista, animales, payasos, acróbatas. Bien, vamos a comenzar entonces con este dato. El hijo que llevó el polo de color verde quedó fascinado con el espectáculo de los malabaristas. Entonces, es un dato directo, ¿no? Unimos verde con malabaristas. Emilio, que no le gusta el rojo, quedó fascinado con los animales amaestrados. Entonces, le fascinó los animales maestrados a Emilio. Y sabemos que él no le gusta el rojo. Alfredo quedó fascinado con los payasos. Alfredo con los payasos aquí. El hijo que lleva el polo de color negro no le gustan los animales. Ajá. El hijo que lleva el polo de color negro no le gustan los animales. Quiere decir entonces que al que le gustan los animales tampoco le gusta el color negro, ¿no? También sabemos que no lleva el rojo y además sabemos que es Emilio. Es decir, si no es rojo, no es negro, tendría que ser azul. Santiago, que no llevó el polo de color negro, solo quedó fascinado con los acróbatas. Santiago no llevó el polo de color negro, quedó fascinado con los acróbatas. Entonces aquí sería Santiago, ¿no? No lleva polo de color negro. Bien. Entonces, jóvenes, ya sabemos que los animales les gusta a Emilio, los payasos a Alfredo y los acróbatas a Santiago. Entonces, por descarte, los malabaristas le tienen que gustar a Rolando. Y como ya sabemos que lleva polo de color verde, entonces unimos Rolando con verde. Bien, ahora, como ya sabemos que al que le gusta los malabaristas, le gusta el verde, también sabemos que a Emilio, o sea, al que le gustan los animales, no lleva el rojo, no lleva el negro, tampoco acróbatas, al que le gusta acróbatas, no lleva el negro, entonces Alfredo, que le gustan los payasos, debe llevar el negro.
Y sabemos que Emilio, que le gustan los animales, no le gusta el rojo, no le gusta el negro, entonces le tiene que gustar el azul. Por lo tanto, aquí por descarte, rojo va con acróbatas. Y además ya sabemos el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, el azul le gusta a Emilio. Los payasos que le gusta a Alfredo, sabemos que él lleva polo de color negro, entonces unimos negro con Alfredo. Y en consecuencia, Santiago con rojo, ¿no? Alfredo con negro y Santiago con rojo. Ya está. ¿Cuál afirmación es la correcta? Emilio fue con polo de color azul, le salió a ustedes, ¿no? A ver, Emilio fue con polo, claro, efectivamente, ¿no? Hace rato, ¿no es cierto? Emilio fue con polo de color azul. Muy bien. Entonces la clave ahí sería par. Ya está. Chicos, hasta ahí me siguen. A ver, jóvenes, hasta ahí me siguen. Sí, maestra. Ok. Ajá. Ok, chicos. Bien, les voy a pedir por favor su participación activa, jóvenes. Recuerden que ustedes tienen que mantenerse enfocados en el curso ahorita, ¿no? Porque ahorita toca habilidad lógico-matemático, entonces tiene que estar enfocado en esto y concentrarte. Yo sé que es un poco complicado hacer clases remoto, virtuales, porque hay mucha distracción a la mano, ¿no? En la computadora. Entonces les pido por favor, jóvenes, por ustedes, que se concentren y se enfoquen. Son solamente 2 horas, ¿sí? Y luego ya te dispersas un poco, pero ahorita, por favor, hay que concentrarse. Entonces, un modo de ver eso es que tú participes. Bien, chicos, seguimos entonces. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Ya, atención. En un pueblo, 4 varones, el señor Rodríguez, el señor Fernández y el señor Castro, también el señor Gómez, van a distintos lugares y cada uno visita 2 establecimientos diferentes. Los establecimientos disponibles en dicho pueblo son un gimnasio, una ferretería, una barbería y un banco. Solo uno de ellos va al gimnasio, 2 van a la ferretería, 2 visitan la barbería y 3 acuden al banco. Además, se sabe que Daniel no fue al banco, Ernesto y el señor Gómez asistieron a la ferretería, Mario regresó a casa con un nuevo corte de cabello, el señor Rodríguez no visitó los mismos lugares que Lucas ni el señor Castro. ¿A qué establecimientos fue Daniel? Bien, esta vez vamos a trabajar con un cuadro de doble entrada. Por dato, sabemos que solo uno de ellos va al gimnasio. Por eso aquí colocamos 1 al gimnasio. 2 van a la ferretería. 2 a la ferretería. Aquí en esta columna deben haber 2, ¿no? 2 visitan la barbería. Igual, en esta columna, 2. 2 van a la barbería. Y 3 van al banco. Entonces, en esta columna, 3 van al banco. Además, recuerda que cada uno de ellos visita 2 establecimientos diferentes. Es decir, en fila yo debo de colocar 2, ¿no? En fila, ¿no? Aquí también. 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Y en la columna, los números que se indican aquí en la parte superior. Bien. Daniel no fue al banco. Es un dato directo. Daniel no fue al banco. Pero recuerda que aquí deben haber 3, ¿verdad? 3 sí sería en este caso. 3 sí. 3 personas que sí van al banco. Es decir, como Daniel no va al banco, entonces Ernesto, Mario y Lucas tienen que haber ido al banco acá necesariamente, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ernesto y el señor Gómez asistieron a la ferretería.
Ernesto y el señor Gómez asistieron a la ferretería. Entonces, Ernesto va a la ferretería. Ahí tiene que ser un sí. Y el señor Gómez no va. Claro, el señor Gómez no podría ser Ernesto, ¿no? Porque está hablando de dos personas diferentes, ¿no? Entonces aquí Ernesto no es Gómez, pero sabemos que Ernesto va a la ferretería. Aquí tiene que ser un sí. Ya, ¿qué más? Y ojo, también sabemos que no sabemos quién es el señor Gómez, podría ser Daniel, podría ser Mario, podría ser Lucas. Cualquiera de ellos que sea el señor Gómez es la otra persona que va a la ferretería, ¿no? Recuerda que aquí deben haber dos sís. Acá solo hemos encontrado uno al momento que sería Ernesto, ¿no? Me falta todavía otro que es el señor Gómez, ¿no? Otro sí. Pero como dijimos, por fila debo de encontrar dos sí. Entonces, como ya hemos visto que aquí es sí y aquí es sí, el resto tiene que ser no. Por eso aquí es no y aquí es no. Ahora, recuerda que aquí debes encontrar dos sí, acá dos sí y acá un sí, ¿no? Mario regresó a casa con un nuevo corte de pelo, es decir, Mario fue a la barbería, sí. Y nuevamente aquí, mira, en esta fila tienes dos sí. Aquí tendría que ser no y no. Ya, ¿qué más? Eso quiere decir, jóvenes, de que Mario no puede ser Gómez, ¿no? Porque si Mario fuera Gómez, recuerda que le toca ir a la ferretería, ¿no? Pero aquí dice que no va a la ferretería, entonces Mario no es Gómez. Entonces Gómez podría ser Daniel o podría ser Lucas. El señor Rodríguez no visitó los mismos lugares que Lucas ni el señor Castro. Bien, ¿qué cosa podemos desprender de ese dato? A ver, mira, podemos decir de que Lucas no es Castro, tampoco es Rodríguez, ¿no? Lucas no es Rodríguez, tampoco es Castro. ¿Qué más podemos decir a partir de ahí? No es Rodríguez, tampoco es Castro. Ya. ¿Qué más podemos decir a partir de ahí? Entonces, el señor Rodríguez podría ser Daniel, podría ser Ernesto, podría ser Mario. ¿Podría ser Mario? Chicos, el señor Rodríguez podría ser Mario. No, es Daniel. Claro, no podría ser Mario, ¿no? Porque recuerda que Mario no va a la ferretería. Ahora, el señor Rodríguez no visitó los mismos lugares que Lucas ni el señor Castro, pero mira, hasta aquí ya sabemos que Lucas visitó el banco. El señor Rodríguez no visitó entonces el banco y la única persona que no visitó el banco es Daniel. Entonces Daniel tiene que ser Rodríguez, ¿no? Descartamos entonces en esta fila y aquí también, ¿no? No y no. Ya. Ahora aquí también. El señor Rodríguez no visitó los mismos lugares que Lucas ni el señor Castro. El señor Castro podría ser Ernesto o podría ser Mario, ¿no? Por descarte aquí, ¿no? Podría ser Ernesto o Mario. A ver, chicos, ¿La ve, Miss? la B, gimnasio y barbería, ¿sí? Vamos a ver.
Sí. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar. Sí, mi favor. Vamos a ver si ese es. Ya, ¿qué dicen los demás chicos? ¿También les sale la B? Sí, profesora. Les sale la B. Ya, vamos a revisar. Entonces, de aquí, jóvenes, ¿qué más podríamos decir? A ver, atención ahí. Mira. Como ya tenemos aquí tres no, por descarte entonces el señor Gómez sería Lucas, ¿no? Lucas es el señor Gómez. Entonces aquí descartamos también y colocamos un no. Entonces Lucas es el señor Gómez. Pero recuerda que el señor Rodríguez no visitó los mismos lugares que Lucas. El señor Rodríguez al momento sabemos que no visitó el banco. Lucas, al momento sabemos que él sí visitó el banco, pero no sabemos nada más aquí, ¿no? ¿A dónde más ha ido? Al gimnasio, a la ferretería, a la barbería. Pero ya sabemos que si él es Gómez, ¿te acuerdas que el señor Gómez también visitó la ferretería, ¿no? Entonces aquí tendría que ser sí, ¿no? Aquí es sí. Por lo tanto, aquí sería no. Recuerda que en la columna vamos a buscar dos sí. Aquí tendría que ser no. Pero si aquí es sí y aquí es sí, acá tiene que ser no y no, porque por fila hay dos sí, ¿verdad? Entonces aquí es no y no, y aquí tendría que ser no. Acá también tendría que ser sí, ¿no? Sí, no, ¿verdad? Ahí tiene que ser entonces no. Y como acá en esta columna deben haber dos sí, acá tiene que ser sí. Ya está. Con eso será suficiente para responder. Vamos a ver. ¿A qué establecimiento fue Daniel? Sí, con eso es suficiente, ¿no? Él ha ido a el gimnasio y a la barbería. Claro, muy bien. Eso es la B. Muy bien, lo que les ha salido, chicos. Bien. Con eso es suficiente, ¿ah? Pero igual vamos a completar la tabla. Entonces, la B. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? Sí, maestra. Ok. Sí, Miss. Ok, chicos. Ok. Seguimos entonces, seguimos. Vamos a ver la 4. Alex, Frank, Jorge y Esteban tienen diferentes profesiones: ingeniero, administrador, abogado y profesor. Cada uno reside en un distrito distinto: Comas, Los Olivos, San Juan del Urigancho y Villa El Salvador. Se sabe lo siguiente: Esteban no vive en Los Olivos ni San Juan del Urigancho. El administrador vive en Comas. Jorge es ingeniero. Alex vive en Villa El Salvador. El abogado vive en Los Olivos. ¿Qué profesional vive en San Juan del Urigancho y cuál es el nombre del profesor respectivamente? Bien, vamos a considerar también entonces un diagrama de flechas. Colocamos ahí los nombres, las profesiones y los distritos donde residen. Bien, entonces vamos a comenzar a analizar los datos. Esteban no vive en Los Olivos ni en San Juan del Urigancho. Esteban no vive en Los Olivos ni en San Juan del Urigancho. O sea, podría vivir en Comas o podría vivir en Villa El Salvador. Entonces, no vive en Los Olivos ni en San Juan del Urigancho. No Esteban. El administrador vive en Comas. El administrador, unimos, vive en Comas. Jorge es ingeniero, un dato directo, ¿no? Jorge es ingeniero. Alex vive en Villa El Salvador. Alex vive en Villa El Salvador.
Entonces, por descarte, Esteban tendría que ser el que vive en Comas, ¿no? Por descarte, ¿no? Ya que Esteban no vive en Los Olivos, tampoco en San Juan de Lurigancho, tampoco en Villa El Salvador. Por descarte, Esteban tiene que vivir en Comas, ¿no? Entonces, aquí ya podríamos unir administrador con Esteban, ¿no? Porque ya sabemos que él vive en Comas. Acá ya podríamos unir. El abogado vive en Los Olivos. El abogado vive en Los Olivos. El abogado vive en Los Olivos. Bien, joven. Entonces, ¿por qué el ingeniero es el que vive en San Juan del Lurigancho? ¿Por qué el ingeniero es el que vive en San Juan del Lurigancho? A ver, chicos, ¿por qué el ingeniero vive en San Juan del Lurigancho? Porque Alex vive en Villa El Salvador. Claro, ¿no? Sabemos que el ingeniero por descarte vive o en San Juan del Lurigancho o en Villa El Salvador. Pero ya sabemos que en Villa El Salvador vive Alex, ¿no? Y sabemos que el ingeniero es Jorge. Entonces el ingeniero tiene que vivir en San Juan del Lurigancho, no hay de otra. Entonces, por descarte, el profesor tiene que ser de Villa El Salvador. Bien. Jóvenes, entonces ya sabemos que aquí, con esto ya sería suficiente para responder. ¿Qué profesional vive en San Juan del Lurigancho? Profesional La. sería a la A. Vamos a ver. Entonces, ¿qué profesional vive en San Juan del Lurigancho? Sería el ingeniero. ¿Cuál es el nombre del profesor? Ajá, me falta aquí el nombre del profesor, pero sabemos que es Alex, ¿no? Alex, entonces aquí falta Alex. Y si el profesor es Alex, por descarte, Fran tiene que ser el abogado. Ahí está. Entonces, sería ingeniero y el nombre del profesor, Alex, ¿no? Sería A. Muy bien, eso es avión. La clave es avión. Chicos, hasta ahí me siguen. Sí, maestra. Sí, Miss. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, jóvenes. Les pido, por favor, si cuando yo les diga si me están siguiendo o no, pongan pulgares arriba, chicos. Si me siguen, pulgares arriba. Entonces, si me ponen pulgares arriba, voy a entender que sí me están siguiendo. ¿Sí? Por favor, chicos, para tener una idea, ¿no? Ajá, ok. Eso es. Muy bien, chicos, gracias. Si no, estoy sintiendo que hablo solita. No, no es la idea, ¿no? Bien, ahora sí, jóvenes, seguimos. Ya. Hasta ahí entonces sería el primer tema que es deductivo compuesto. Ahora vamos a ver trazo de figuras 2. Atención, chicos, aquí. Bien. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos 3 casos, ¿no? Para trazo de figuras. ¿Ustedes se acuerdan en qué situaciones, qué características debía presentar una figura para que pueda ser dibujada sin levantar el lápiz del papel y sin repetir trazos? ¿Alguien se acuerda? Todos los puntos deben de ser pares. Ajá, esa era una. ¿Y la otra? Tiene que haber 2 puntos impares. Exacto, muy bien. Tiene que haber exactamente 2 puntos impares, ¿no? Eso es.
En esas dos situaciones, la figura se puede dibujar de un solo trazo sin levantar el lápiz del papel. Cuando decimos de un solo trazo, quiere decir sin necesidad de repetir algunos trazos, algunos tramos, ¿no? Bien, pero ¿qué pasaba cuando no estabas en ninguno de los dos casos? Es decir, tenías más de dos impares. En ese caso, y la pregunta siempre requería dibujar la figura sin levantar el lápiz del papel, entonces necesariamente tenías que repetir algún tramo, ¿no? Y habíamos trabajado en la clase anterior una fórmula que te permitía calcular el número de trazos que vas a repetir, ¿no? En los problemas que vamos a ver ahora, te van a condicionar dónde vas a comenzar y o dónde debes terminar tu dibujo. Entonces, de acuerdo a cómo te den la condición del inicio o del final, vamos a ver los siguientes casos. Puede ser que te digan que inicies en un par y que termines en otro punto par. Si ese es el caso, ¿cuál va a ser la estrategia a seguir? Vas a transformar los puntos pares de inicio y final en puntos impares. Para transformar los puntos pares en puntos impares, se debe trazar la línea más corta del punto par a uno impar. Se debe escoger los trazos de tal manera que la suma de sus longitudes sea lo mínimo posible. Los demás puntos impares existentes se deben transformar en puntos pares uniéndolos de dos en dos. Vamos a ver un ejemplo. Roger observa la figura mostrada que está formada por líneas paralelas y perpendiculares. Si él desea delinear la figura iniciando en el punto M y terminando en el punto N, ¿cuál es la mínima longitud que recorre la punta de un lápiz de un solo trazo continuo? Es decir, sin levantar el lápiz del papel. Esto quiere decir trazo continuo sin levantar el lápiz del papel. Pues, ojo que esto quiere decir sin levantar el lápiz del papel. Bien. Miren, chicos, el punto M es el inicio. El punto N es el final del dibujo. Final. Vamos a contar los impares que tenga la figura. Esto es impar. Él también es impar. 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 También tenemos otro impar aquí, ¿no? Y esos son todos los impares, ¿cierto? Ahora, observas que el inicio y el final son puntos pares, ¿no? Bien. ¿Ustedes se acuerdan? También esto está en la separata anterior. Voy a colocar aquí porque esa es la idea para desarrollar cada uno de los casos que estamos viendo ahorita. Esa es la idea, ¿no? Para no encasillarte en cada caso, ¿no? Porque son como 6 o 7 casos. Entonces, para no complicarnos mucho, la idea es solamente que tú te aprendas lo siguiente. Está en la separata anterior. En el caso de que tú tengas exactamente dos vértices impares, ¿cómo se hacía el dibujo? Si la figura presenta exactamente dos impares, había una regla para hacer el dibujo. Es solo el perímetro. Ajá.
Claro, ojo chicos, ahí que eso está en la separata, ¿no? Cuando tú tienes exactamente dos impares, para que tú puedas dibujarla con un solo trazo continuo, la regla te decía que inicies en un impar y terminas en el otro impar, ¿no? Entonces, inicio y fin se da en puntos diferentes. Y esos puntos tienen que ser impares. Esos puntos deben de ser los impares, porque se supone que la figura tiene exactamente dos impares. Entonces, inicias en un impar y terminas en el otro impar, ¿no? En puntos diferentes, esos tienen que ser impares, ¿no? Impares. Puntos impares. Y es la condición aquí, ¿no? Porque el inicio y el final se dan en puntos distintos. Cuando eso ocurre es porque el punto M y el punto N, tú tienes que forzarlos a que se conviertan en impares. Y además en la figura, en toda la figura, el M y el N deberían de ser los únicos impares que presenta la figura. En ese sentido, jóvenes, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar este punto M al impar más cercano, en este caso, porque siempre te van a pedir longitud menor. Te están pidiendo mínima longitud. Entonces hay que llevarlo al impar más cercano a este. Por lo tanto, este impar deja de serlo. Y el N es mi nuevo impar. De igual forma con N, como es par, lo voy a llevar al impar más cercano. O sea, repito esta línea repito, esa línea. Acá también quise decir esta. Repito esta línea, el impar deja de ser impar, ahora es par, y el N es mi nuevo impar. Entonces, el M y el N son mis nuevos impares. Y por la regla, ellos deben de ser los únicos impares que presenta la figura. Es decir, el resto de impares hay que eliminarlos, uniéndolos de dos en dos con menor longitud. Entonces, tendría que repetir también esta línea, que vale 2. Se eliminan los impares. De igual forma, repetimos esta línea, se eliminan estas dos. De igual forma, tendríamos que repetir necesariamente esta de 4. Necesariamente. Se eliminan esas dos de aquí. Y mira, al final te está quedando la figura con el punto M y N como únicos impares, porque estamos considerando que aquí hay una repetición. Entonces el N ahora es impar, lo mismo que el M, ¿no? Es impar. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? A ver, jóvenes, hasta ahí, por favor. Ajá. Excelente, chicos. Bien, ahora, atención ahí. Lo que sigue es solamente hacer el cálculo, porque esa es la parte más complicada, ¿no? Tenemos que determinar cuáles son los trazos que se van a repetir. Eso es la parte más difícil. Lo que sigue ya es sumar, ¿no? Entonces vamos a repetir esta parte, vamos a ponerlo en limpio acá. Ya, M y N hasta ahí son pares, ¿no? Pares. Recuerda que los pares le vamos a colocar con un puntito azul y los impares con rojo. Esos son los impares, ¿no? Ya. Ahora hay que llevarlo, esos pares, al impar más cercano. Entonces repetimos, ¿no? Vamos a repetir esta línea y también repetimos esta, ¿no? Y automáticamente el punto M se convirtió en impar y este punto en par. Acá de igual forma repetimos esta línea, el N sería ahora rojo y este punto sería azul, ¿no? Par e impar. Pero como el M y el N, que es el inicio y el final, deberían de ser los únicos impares, el resto de rojitos, el resto de impares deben de ser convertidos a pares.
uniéndolos de 2 en 2 con la menor longitud. Repetimos ese, este de aquí, y necesariamente ese de 4. Ahora sí calculamos la longitud mínima. Bien, entonces aquí tendríamos lo siguiente. Esto mide 12, 12 más 12, 24. 24 más 10 más 10. 24 más 20, 44. 44 suman las líneas horizontales. 44. Las líneas verticales sería 4 más 4, 8. 8 más 8 más 8, 24. 24 más 4, 28. Hasta ahí sería 72, ¿no? Por eso aquí 72. Es decir, sumar las líneas de la figura, todas las líneas, una sola vez, sin contar aún las repeticiones, eso es 72. Y ahí le sumo lo que estamos repitiendo. Primero, lo que he necesitado para que el m y el n se conviertan en impares. Es decir, 2 más 2, lo que está de verde, ¿no? 2 más 2. Y luego, para convertir el resto de impares a pares. 2 más 2 más 4. Ahí está, 2 más 2 más 4 es 8, ¿no? Y eso sería la longitud mínima requerida, es decir, 84. Por eso ahí la clave sería dedo. Vamos a ver otra situación. Si se inicia en un punto par y se termina en un punto impar o viceversa, debemos transformar el punto par de inicio final en un punto impar. El punto impar de inicio final se mantiene igual, pero el resto de puntos impares se debe transformar en pares. Por ejemplo, en la figura se muestra una estructura de alambre. Una hormiga se encuentra en el punto M. ¿Cuál es la mínima longitud que debe recorrer para pasar por todas las varillas de la estructura y terminar finalmente en el punto N? Entonces, ¿qué es lo que te tienes que fijar? En cómo es la condición del dibujo, ¿no es cierto? En este caso, M es el inicio del recorrido y N es el final del recorrido. Entonces, M es tu inicio, ¿no? Inicio. Y N es tu final. N es tu final. Pero según lo que hemos visto en la parte anterior, ¿te acuerdas que dijimos si inicia y termina el dibujo en dos puntos diferentes? Es porque esos dos puntos tienen que ser impares y tienen que ser los únicos impares que presenta la figura, ¿cierto? Entonces vamos a llevarlo de nuevo a ese caso. Por lo tanto, hay que reconocer quiénes son los impares que tiene la figura. Por lo tanto, jóvenes, aquí observamos que esto es impar. Lo mismo aquí también ese puntito es impar. Lo mismo, él es impar. Lo mismo, él también es impar. Lo mismo, él es impar. Él también es impar. El punto N es par. El punto M es impar. El punto M es impar también. Es impar, ¿no? El punto, este vértice también es impar. Bien. Ahora, por lo que acabamos de decir, M y N tendrían que ser los únicos impares de la figura. Pero observa lo siguiente, M ya es impar. O sea, a este de aquí lo dejo así como está. Sin embargo, N es par. Tenemos que cambiarlo a impar. ¿Cómo lo hacemos? Llevándolo al impar más cercano, que sería este de acá. Es decir, repetimos este de aquí. Y automáticamente este extremo deja de ser impar y N es mi nuevo impar.
Por lo tanto, ya hemos logrado de que M y N sean impares. Uno para el inicio y otro para el final. Entonces, el resto de impares tienen que ser transformados a pares, ya que el caso me dice de que M y N tendrían que ser los únicos impares de la figura. Entonces, el resto hay que convertirlos a pares. Y podríamos repetir entonces este de aquí de 1. Podríamos repetir este de acá de 2, que es pequeño, y el otro sería este de 4, necesariamente. Y ya está. Entonces, lo que te acabo de decir, mira, acá en limpio. Ahí está la figura. M es el punto de inicio, es un punto impar. N es el punto final del recorrido, es par. Y vamos a reconocer los demás impares que tenga la figura. Bien. Entonces, M ya es impar. Entonces queda ahí. N hay que transformarlo. Ah, pero ojo ahí, me falta reconocer todavía un impar. Entonces, para que N sea transformado a impar, lo llevamos al impar más cercano. Repetimos ese trazo. Ahora sí N ya es impar. Entonces, M y N deberían de ser los únicos impares que presenta la figura. El resto hay que transformarlo, ¿no? Repetimos esta, esta y esta. Ahora sí, jóvenes, consideramos la longitud mínima del recorrido, ¿no? A ver, tendríamos 12 más 10 más 11, ¿no? A ver, chicos, ¿cuánto es 12 más 10? 22. 22. 22 más 11, 33. 33. 33. 33 más 12, 45. 45. 45. 45 más 7, 52. 52. 52. 52 más 5, 57. 57. 57 más 1, 58. 58. 58 más 6, 64. 64. 64 más 1, 75. 65. Entonces, la longitud de toda la figura es 65. Ahora le sumamos las longitudes de los trazos repetidos, ¿no? Entonces, primero comenzamos con este porque este nos ha servido para que n se transforme en impar 1. Y luego le sumamos el resto de trazos repetidos. 1 más 2 más 4. 1 más 2 más 4. Por lo tanto, el total sería 73, ¿no? Por eso la clave es enano. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? A ver, por favor, pulgares arriba, jóvenes, si estamos de acuerdo. Ujú. Bien, chicos. Bien, jóvenes. Excelente, chicos. Seguimos, seguimos. Vamos con otro caso. Observa aquí. ¿Qué pasa si inicias y terminas en el mismo punto? Debemos transformar todos los puntos impares en pares. Se debe escoger los trazos de tal manera que la suma de sus longitudes sea lo mínimo posible. Ejemplo. La figura muestra una cuadrícula formada por 12 cuadraditos de 2 centímetros de lado. ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz sin separarse del papel para dibujar la cuadrícula si debe comenzar y terminar en M? Mira, en los ejemplos anteriores te decían inicias en un punto y terminas en otro punto diferente. Acá es diferente. Empiezas y terminas en el mismo punto, en este caso en M, ¿no? Entonces recuerda lo que vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando tenías todos los vértices pares, había una regla para dibujar, ¿cierto? Todos los vértices pares. Esa regla para dibujar, ¿cómo era? Se inicia y se termina en el mismo punto y ese punto tiene que ser par, ¿cierto? Entonces, se inicia
y se termina, se inicia y se termina el dibujo o el recorrido en el mismo punto, ¿no? Y ese punto tiene que ser par. Entonces, según esta regla, como debo empezar en M y debo terminar en M, entonces todos los puntos de la figura tienen que ser pares, ¿no? M también tiene que ser par. Entonces, en ese sentido, jóvenes, hay que considerar lo siguiente. M es par, ya lo sabemos, pero vamos a ver los impares que tiene la figura. Impar, 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 impar. Todos ellos son impares. Pero debe ocurrir de que todos tienen que ser pares. Entonces, ¿cuántos trazos vamos a repetir? A ver, chicos, tenemos ahí, a ver, 3, 6, 10, tenemos 12 impares. Si tenemos 12 impares y queremos que todos ellos se conviertan a pares, ¿cuántos trazos deberíamos de repetir? A ver, chicos, si tenemos 12 impares, ¿cuántos trazos deberíamos de repetir? Si queremos eliminar a todos los impares. 6. 6, claro, ¿no? Muy bien. Ojo que aquí ya no funciona la fórmula que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Aquí no. Aquí es depende, ¿no? Si tú vas a hacer que en la figura todos sean pares o vas a hacer que en la figura queden exactamente dos impares. Entonces, de acuerdo a eso, vas a ver cuántos trazos vas a repetir, ¿no? De acuerdo a eso, de acuerdo a la condición de cómo te piden dibujar. En este caso, tú tienes 12 impares, 12. La cantidad de trazos a repetir sería entre 2. Eso es 6, ¿no? ¿Por qué entre 2? Porque con dos impares, si unes, ya tienes un trazo repetido, ¿no? Si tuvieras 4 trazos, como de cada dos impares repites 1, si son 4, repites 2, si son 6 impares, repites 3, si tienes 8 impares, repites 4, es decir, siempre lo divides entre 2. Quiere decir que aquí vas a repetir 6. ¿Y cuáles son esos 6? Recuerda buscar los de menor longitud de impar a impar. Entonces, necesariamente, mira, ¿cuántos de 2 puedo conseguir, jóvenes? Recuerda que 2 trazos consecutivos no puedes tomar. Consecutivos no se puede tomar. ¿Cuántos? La pregunta es entonces, ¿cuántos trazos de 2 podrías conseguir? ¿Los 6 trazos serían de 2 centímetros? ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver. Maestra, ¿podría explicar de nuevo? Permiso ya. Sí. Lo que pasa es que aquí tenemos que el número de impares es 12, ¿no? Vamos a conseguir aquí. El número de impares. A ver, un momentito. Acá. El número de impares en este caso es 12. Entonces, el número de trazos a repetir tiene que ser 6, ¿no? La fórmula ya no sirve aquí. ¿Por qué? Porque tú quieres desaparecer todos los impares, ¿no es cierto? Tú sabes que si tú unes dos impares, automáticamente los extremos dejan de ser impares, ¿no? Entonces, para convertir dos impares a pares, se requiere de un trazo, ¿no? Si Profesora, una tuvieras, pregunta. dime, Disculpe, un trazo, en ese caso, un trazo de ellos puede ser de 4 centímetros.
Sí, podría ser de 4. Cuando agotes todos los de 2, que es el más pequeño. Ok, listo, gracias. ¿Sí? Entonces, estábamos comentando por qué es que sale 6, ¿no? Si tuviera solamente 2 puntos impares, se requiere un trazo para desaparecer esos impares. Si tuvieras 4 impares, digamos que tuvieras esos 4 impares, ¿cuántos trazos requieres para eliminar los impares? Tendrías que repetir también este de aquí, ¿cierto? Y se elimina estos dos. Te das cuenta que siempre va a ser la cantidad de impares dividido entre 2. Eso te da el número de trazos a repetir, ¿cierto? En este caso, mira, en nuestro caso, queremos eliminar los 12 impares para transformarlos a pares. Entonces, serían 6 trazos a repetir. ¿Y cuáles serían? ¿Cuántos de 2 voy a conseguir? Mira, ese sería uno. ¿Puedo considerar también ese de 2? No, ¿verdad? Porque dijimos que trazos consecutivos no puedes tomar, ¿sí? La idea es que con ese trazo repetido, los extremos se conviertan a pares. Y si yo vuelvo a tomar aquí, esto de aquí vuelve a ser impar, ¿no? Si yo repito aquí, vuelve a ser impar. Y no es la idea. La idea es eliminar los impares para transformarlos a pares. Entonces, por esa razón, 2 consecutivos yo no podría tomar, 2 trazos repetidos. Pero sí podría tomar, por ejemplo, este de 2. Y podría tomar ese de 4 necesariamente, ¿no? Porque otro de 2 que voy a tomar sería este. O podría ser este. Este con este me conviene. Este de 2 y este de 2. Entonces voy a tener que tomar 2 de 4. Este de aquí y este de aquí. ¿Sí? Entonces voy a tomar este de 2 y también este de 4. Y hasta ahora sí, mira, en la figura ya no tienes vértices impares, todos son pares. Y es lo que dijimos, ¿no? Si inicias y terminas el dibujo en el mismo punto, es porque todos los vértices deben de ser pares. Y lo estamos consiguiendo. Todos los vértices son pares. Ahora sí hacemos la cuenta, ¿no? Longitud mínima. Sería entonces, como esto vale, son cuadraditos de 2 centímetros, acá tendrías 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Sería 12. 12 más 12 más 12 sería 36. 36 más, ¿esto cuánto vale? 4, ¿no? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 4, 28, ¿no? Entonces, hasta ahí sería 28 más 36. Sería el total. Jóvenes, ¿y eso qué es igual? 64. 64. Entonces, 64 sería todas las líneas de la figura, ¿no? Ahora, a eso hay que sumarle lo que estamos repitiendo. Por lo tanto, sería 1, 2, 3, 4. 4 por 2, 8. 8 más 4 más 4. O sea, 16, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, la respuesta sería 80 centímetros. La clave sería bar. Bien, chicos. Entonces, antes de ver al caso 7, vamos a resumir lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Si en el problema te dicen que vas a comenzar en un punto y terminas en otro punto diferente, ¿qué cosa vas a hacer? Trabajas con el caso en que ese problema tiene que tener únicamente 2 impares. Y los impares tienen que ser el inicio y el final. El resto de impares que tenga la figura se transforma a par. Y el otro sería, si en la pregunta te dicen que vas a empezar y terminar en un mismo vértice, en un mismo punto, es porque la figura debe de tener todos los vértices
pares, todos tienen que ser pares. Entonces, habría que transformar los impares que tenga, se transforma a pares. Es decir, va a ser de acuerdo a cómo te digan cómo vas a dibujar. De acuerdo a eso, tú adaptas el problema al caso exactamente dos impares o al caso todos pares. Vamos a ver un último caso. Si inicias en un punto par y realizas el menor recorrido, es decir, inicias en un punto par y no te dicen si vas a terminar en el mismo punto o terminas en otro distinto. Se debe analizar entonces el caso 5 y el caso 6 y determinar cuál de ellos proporciona la mínima longitud recorrida. Ejemplo. La figura mostrada está compuesta por dos cuadrados concéntricos con lados paralelos, cuyas medidas son 2 centímetros y 6 centímetros respectivamente. Además, incluye parte de las diagonales del cuadrado de mayor lado. ¿Cuál es la longitud mínima que debe recorrer la punta de un lápiz sin levantarlo del papel para dibujar la figura si debe iniciar en M? Entonces, mira, te dicen dónde vas a comenzar, pero no te dicen dónde vas a terminar. Entonces, tienes que ver los dos casos. Tienes que ver los dos casos. Es decir, puede ser que comiences y termines en M o puede ser que comiences en M y termines en otro punto distinto. ¿Sí? Vamos a ver. Primero vamos a sumar las longitudes de todas las líneas que tiene la figura. Entonces acá tendríamos, vamos a verificar este dato, o mejor dicho, este cálculo. Tendría 6 por 4, 24, ¿no? 2 por 4, 8. 24 más 8, 32. Ahora, recuerda que estas líneas de aquí dice que son parte de las diagonales, ¿no? Incluye parte de las diagonales del cuadrado. Pero tú sabes que en un cuadrado, si esto es 6 y esto es 6, la diagonal mide 6 raíz de, ¿quién se acuerda? 2. 6 raíz de 2, ¿no? Y como esto mide 2 raíz de 2, este con este debe de sumar 4 raíz de 2, es decir, cada uno de ellos vale 2 raíz de 2. Sería entonces 2 raíz de 2 por 4, es decir, 8 raíz de 2. Hasta ahí solamente hemos sumado todas las líneas que presenta la figura. Ahora vamos a adaptarlo al caso exactamente dos impares y al caso todos pares. Bien, reconocemos entonces que M es un punto impar, pero también ese punto es impar, igual que él, igual que él, igual que él. Él también es impar, él y él también son impares. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, jóvenes, es llevarlo al caso exactamente de dos impares, ¿sí? Exactamente dos impares. En el caso exactamente dos impares, es porque el M, que ya sabemos que es impar, sería el inicio. Y el final sería cualquiera de los puntos, ahí, ¿no? Cualquiera de los puntos rojos. Cualquiera de los otros impares podría ser el final del dibujo. Entonces, como yo tengo, a ver, tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como tengo 7 impares, voy a reservar uno para el final, porque el M es mi inicio, por dato, por la condición. Uno de los 7 puntos que están con check, uno de los 7 impares, debe de ser el final de mi recorrido. Cualquiera de ellos podría ser. Entonces, el resto que me está quedando, que serían 6, los voy a transformar a pares, con el menor recorrido. Por lo tanto, tomamos este de aquí, 1. Tomamos este de aquí, 2. Tomamos este de aquí, 3. Y entonces eso sería mi final. Esto es el final del dibujo, ¿no? Sería el otro impar. Está bien, entonces el inicio y el final serían los dos impares que presenta la figura. El resto ya han sido transformados a pares.
Por lo tanto, ¿cuál sería la longitud del recorrido? Bueno, sería 32 más 8 raíz de 2 más lo que estamos repitiendo, que sería 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2, que sería 6 raíz de 2, ¿no? Sí, recuerda que esto mide 2 raíz de 2, ¿no? Igual que este de aquí, igual que él. Tenemos que adicionarle 6 raíz de 2. Ese sería un caso. El otro caso sería todos pares. Todos pares. En ese caso, entonces, ya sabemos que M es impar. Sabemos que M es impar. Pero como esta vez queremos que todos sean transformados a pares, ¿cuántos trazos tendríamos que repetir? Bueno, tenemos 2, 4, 6, 8, ¿no? El número de impares es 8. Por lo tanto, el número de perdón, acá, el número de impares es 8. El número de trazos a repetir tendrían que ser la mitad, ¿no? Que es 4. ¿Y cuáles serían esos 4 de longitud mínima? Tendría que ser esta de ahí, esta y esta. Entonces, ahora si comienzas en M y terminas el recorrido en M, ¿no? Inicias y terminas en M. Para ello entonces, ¿cómo quedaría la longitud mínima? Sería 32 más 8 raíz de 2 más las repeticiones. Pero esta vez las repeticiones miden 8 raíz de 2. O sea, sería 32 más 16 raíz de 2. Y aquí nos quedaba 32 más 14 raíz de 2. Y como estamos buscando la longitud mínima, me quedo con la de aquí. Es menor. Por lo tanto, jóvenes, la clave sería enano. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Miss. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, recalcar que es importante trabajar los dos casos cuando te dicen que debe comenzar en un punto, pero no te dicen dónde vas a terminar. Entonces, hay que trabajar esos dos casos y de ellos elegir cuál te da el menor recorrido. En esta ocasión, el menor recorrido nos ha dado este caso, ¿no? Exactamente dos impares. Pero si le cambiamos la figura, podría darte el menor recorrido el caso todos pares. Entonces siempre hay que probar los dos casos. Bien, vamos a ver entonces con esa idea problemas de la 5 hasta la 8. Pablo ha construido una estructura de alambre formada por 20 cuadrados congruentes, cada uno con un lado de 5 centímetros, tal como se muestra en la figura. Una hormiga debe recorrer toda la estructura, empezando su recorrido en el punto A y terminando en el punto B. ¿Cuál es la longitud mínima de su recorrido? Entonces, el punto A es el inicio del recorrido, inicio, y el punto B es el final del recorrido, final. Además, observamos de que tanto A como B son pares, ¿no? Entonces, hay que distinguir ahora los impares que presenta la figura. Entonces sería impar. Impar, ¿no? Impar también. Impar, impar, impar. Todos los de aquí son impares. ¿Está bien? Ellos son todos los impares que presenta la figura. Chicos, les hago una pregunta. Si el inicio y el final se da en puntos diferentes, ¿en qué caso estaríamos? ¿Todos pares o exactamente dos impares? A ver, chicos, si el inicio y el final del recorrido se da en puntos diferentes, tenemos que llevar este problema, esta figura, al caso todos pares o exactamente dos impares. Dos impares.
exactamente dos impares, ¿cierto? Exactamente dos impares. Y esos impares tendrían que ser A y B. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es llevar a A al impar más cercano. Podríamos tomar el de aquí o podríamos tomar el de aquí. El que nos conviene es este, ¿no? Porque mira, si nosotros tomamos este de aquí, vamos a suponer que tomamos el de aquí, esto deja de ser impar, ¿no? Entonces tendrías que tomar este, ¿no? Y este de aquí, ¿con quién lo vas a unir? Con el de aquí, pero es muy grande esto, ¿no? Queremos longitud mínima, entonces esto no me conviene, ¿sí? Entonces voy a borrar esta parte. Lo que nos conviene es tomar aquí. Con este de aquí sí nos conviene. Automáticamente deja de ser impar y esto ya es impar. De igual forma con el B, ¿no? ¿Me conviene con este o me conviene con el de acá? Bueno, luego voy a tener que unir este con este, ¿no es cierto? Y también él con él podría ser, aquí podría unir con este, me conviene, ¿no? Porque él con él luego lo voy a unir, ¿no? Entonces me conviene con este de aquí. Entonces, eso también deja de ser impar, ¿no? Y el B sería mi nuevo impar. Entonces, mira, el A y el B ya son impares porque estoy repitiendo esta línea y esta línea de acá. Entonces, te pregunto, ¿cuántos impares tengo ahí? Sin contar A y B, sin contar A y B, ¿cuántos impares me están quedando? 12. 12. Por lo tanto, ¿cuántos trazos se van a repetir? 6. 6, ¿no? 6. Entonces, como los lados de esos cuadraditos tienen lado 5, voy a procurar que sea de 5, que es el más pequeñito. Entonces tendría que ser este de aquí, 1. Tendría que ser este de aquí, 2. Tendría que ser este de aquí, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y ya está. ¿Está bien? Entonces ahora sí, inicias en A. A es impar ahora. Realizas todas las líneas, incluyendo las repeticiones, y terminas en B, que también ahora es impar, ¿no? Y se acabó. Bien, entonces, ahora sí, en limpio. Por lo tanto, A y B deben de ser los únicos impares de la figura, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer ahí los impares de la figura. Unimos para que A y B sean transformados en impares, y el resto de impares hay que transformarlos uniéndolos con longitud mínima. Por lo tanto, la longitud, ¿cuál sería? Ya. Vamos a sumar todas las líneas de la figura, ¿no? Entonces, como vale 5, esto vale 5, sería 5, 5, 5 y 5, ¿no? Tendrías acá 20, ¿no? 20. Sería 20 por, acá tienes 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 20 por 6, 120 sería, ¿no? Hasta ahí las líneas horizontales suman 120. Las líneas verticales, acá tendrías 2, 3, 4, 5, 5 por 5, 25, ¿no? 2, 3, 4, 5, 25 por 5, ¿no? Eso es 125. O sea, ¿Y hasta ahí ahí? tendrías 245. La ahí te sale. Vamos a revisar. Ya, hasta ahí sería la longitud de todas las líneas de la figura. A eso hay que sumarle las repeticiones. Los 245 más lo que estamos ahí repitiendo, ¿no? ¿Qué serían? ¿Cuántos trazos de 5? 8, ¿no? 8 por 5, 40. Por lo tanto, sería 285, ¿no? Por eso la clave ahí es enano. Sí, ojo ahí, enano. No es casa, enano. Chicos, hasta ahí me siguen. A ver, jóvenes. A ver, jóvenes, todavía siguen ahí. A ver, por favor, hasta ahí me siguen. Excelente, chicos.
A ver, su compañero Giancarlo decía, 2 trazos serán de 4. Ah, es en el anterior, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, en el anterior sí eran 2 de 4, Giancarlo, sí. Muy bien, chicos, seguimos. Vamos a ver la 6. En la figura se muestra una estructura de alambre con forma de trapecio rectangular PQRT, colocada sobre una cuadrícula compuesta por cuadrados de 5 centímetros de lado. Una hormiga comienza su recorrido en M. ¿Cuál es la longitud mínima que debe recorrer en centímetros para cubrir toda la estructura y regresar a M? Esta vez el inicio y el final es en M. Entonces aquí inicio y final. Inicio y final o fin del recorrido, ¿no? Es M. Bien, pero el M es par. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué cosa debe ocurrir en la figura al final? ¿Debemos llevarlo al caso exactamente dos impares o al caso todos pares? ¿Qué dicen ustedes? Todos pares. Todos pares, ¿no? Porque esa es la regla para hacer el dibujo, ¿cierto? Empezar y terminar en el mismo punto, y ese punto tiene que ser par. Por lo tanto, vamos a reconocer todos los impares que presenta la figura. Impar, impar. Ahí están los impares. Ya está. Entonces, M es par, ¿no? Por lo tanto, esos impares hay que transformarlos todos a pares. Pero ¿cuántos impares tenemos ahí? 10, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, ¿cuántos vas a repetir? Si todos los impares los vas a transformar a pares, ¿cuántos trazos repites? 5. 5. 5 vas a repetir. Vas a procurar los de longitud 5, ¿no? Porque es el de menor longitud. Por lo tanto, mira, vamos a considerar ese de 5. Los extremos dejan de ser impares, ahora son pares. De igual forma también voy a considerar este de 5. Los extremos dejan de ser impares. Puedo considerar todavía otros de 5, ¿no? De 5, ahí está otro de 5, también puedo considerar otro de 5, ¿no? Todos de 5 puedo conseguir, ¿no? Ya está. Entonces, ahora sí vamos a ver la longitud mínima, ¿no? Para ver entonces la longitud mínima, vamos a recordar el triangulito de 53 y 37. Como tú sabes, ese triángulo es notable. A 53 se le opone 4K, a 37 se le opone 3K y a 90 se le opone 5K. Pero recuerda que aquí esto es por dato, ¿no? 53. Lo mismo que él también es 53, entonces él es 53 grados por dato. Y él también tiene que ser 53 grados. Ah, ya, pero lo que está analizando aquí es ese triángulo, ojo, si él es 53, él es 37, ¿no? Porque eso es 90, 37 grados, y él es 53. Entonces, a 53 se le opone 15, ¿no? Eso es 15, es este de aquí, ojo. El triángulo de aquí es este, 15. Ese triángulo se refiere, ¿no? Ese. Entonces sería 15, pero 15 es como 4K. Entonces, el K sería 15 cuartos. A 90 se supone que se le opone 5 por K. Pero como K vale 15 cuartos, K vale 15 cuartos, como a 90 se le pone siempre 5K, sería 5 por 15 cuartos, y eso es 75 cuartos, ¿no? A 37 se le pone 3 por K, es decir, 3 por 15 cuartos, que sería 45 cuartos. Por lo tanto, en la figura, para calcular la longitud mínima del recorrido, tendríamos lo siguiente. Sumamos todas las líneas de la figura, todas las líneas. Bien, observa que aquí entonces, si esto mide
Si esto mide 75 cuartos, voy a colocarle aquí lo que acabamos de calcular, ¿no? 75 cuartos. Y esto de aquí mide 45 cuartos. La suma sería 120 cuartos, ¿no? Pero 120 cuartos es 30, ¿no? Entonces sería 30. 30 más, acá tú tienes 15, 30 más 15 más 12 más 9 más 12 más 9. Sumas todas las líneas y eso te tiene que dar esta cuenta, 120 más 21 más 21 más 30. Y al final la longitud de los trazos que estamos repitiendo, ¿no? Que hemos conseguido 5 trazos de 5, o sea 25, ¿no? La suma total te va a salir 217, por eso la clave es avión. Bien, chicos, vamos con la 7. La siguiente estructura de alambre está formada por 15 cuadraditos de 4 centímetros de lado y las diagonales de 4 de ellos. Una hormiga se encuentra en el punto M. ¿Cuál es la mínima longitud que recorrerá la hormiga para poder recorrer toda la estructura? Entonces, mira, solamente me están dando el inicio, el punto de partida de la hormiga, que es M, ¿no? Inicio. Pero no me están diciendo dónde se acaba. M es el inicio. Como no me dicen dónde voy a acabar, hay que asumir dos casos, ¿no? Todos pares o exactamente dos impares. Entonces, analicemos el caso exactamente dos impares. Recuerda que M es tu punto de partida. Y observamos que es par. Ahora reconocemos los impares que presenta la figura. Estos son todos los impares que presenta la figura. Ya, hasta ahí, ¿eh? Son todos los impares que presenta la figura. No hay más, ¿eh? Entonces, sabemos que para el caso exactamente dos impares, hay que llevar a M al impar más cercano. Al impar más cercano. Y el más cercano es este, ¿no? Por eso unimos. Ahora sí M ya es impar. De los tres impares que me están quedando, debo de reservar uno para el final. ¿Sí? Entonces, de los tres impares me quedarían dos impares, ¿no? Pero con dos impares es necesario repetir un trazo. Y ese trazo de menor longitud tiene que ser este de 4. Entonces, ahora sí, ya tendríamos el final, que sería este, ¿no? Inicia en M y termina aquí. Inicio y final. Fin del dibujo aquí. Entonces, ahora sí, hacemos los cálculos. Si sumas todas las líneas de la figura, todas las líneas, te da 152 más 16 raíz de 2. Recuerda que si él es 4 y él es 4, la diagonal, ¿cuánto mide, jóvenes? 4 por raíz ¿de cuánto? ¿Se acuerda? Es Ajá, ojo ahí, 4 raíz de 2. ¿Sí? Si tú tienes un cuadrado, del lado L, la diagonal siempre mide L raíz de 2, siempre, ¿eh? Cuadrado. Entonces, si eres 4 y 4, él tiene que ser 4 raíz de 2. Un momento. Ya, chicos. Entonces, para el caso exactamente dos impares, sería esta de aquí la longitud mínima, ¿no?
Ahora vamos a ver el caso todos pares. Como ya sabemos, M es impar, o perdón, M es par, y los impares que tiene la figura son esos 4, ¿no? En este caso, solamente hay que repetir 2 trazos, ¿no? Porque estamos trabajando aquí con el caso todos pares. Y como tenemos 4 impares, para eliminarlos es necesario repetir 2 trazos. Como son de menor longitud, tiene que ser uno de 4 y también el otro de 4, necesariamente. Por lo tanto, la longitud mínima sería 52 más 16 raíz de 2, que es todo, sumar todas las líneas de la figura, más las repeticiones que serían 8. En esta ocasión, la menor longitud me lo da el caso todos pares, ¿no? Por eso ahí la clave sería enano. Me hizo favor, ¿puede Sería- explicar el primero, el Sí, caso 5, el- lo primero que hizo en este ejercicio? sí. Ujú, sí, sí, mira. El paso 1 es reconocer si el M es par o impar, ¿no? En ese caso es par. Y luego reconocer los impares que presenta la figura, que en este caso son 4 impares que tiene, ¿no? Pero si estás en el caso exactamente 2 impares y M es tu inicio, M tiene que ser impar. Como debe ser impar, lo llevamos al impar más cercano. Hay que hacer un trazo hacia el impar más cercano. En ese caso sería con ese punto. Ahora sí, M ya es tu nuevo impar. Y el otro extremo es par. Por lo tanto, si M es tu inicio, aparte de M, ¿cuántos impares tienes? 3, ¿no? Hay 3 impares, de los cuales voy a reservar uno para el final del recorrido. Entonces, me quedarían 2 impares para poder eliminarlos, para poder transformarlos a pares. Esos 2 impares tendrían que ser esos 2 de abajo, ¿cierto? Esos 2 de abajo. Me quedaría con él para el final del dibujo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo elijo este como el final del dibujo, tendríamos que unir este con este, ¿no? Y no va a ser con una longitud mínima, ¿no? Por eso es que él tiene que ser el final del dibujo. Y elimino esos dos uniéndolos. Ahora sí, esto sería mi inicio y esto sería mi final del dibujo. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí, maestra. Profesor, Ok, una pregunta. ¿Necesariamente el sí. primer trazo debe ser al impar más cercano? Y si yo convierto el par más cercano inclusive en impar también. Sí, tiene que ser al impar más cercano. No puede ser a par, ¿no? Tiene que ser al impar más cercano. No, o sea, porque si es que lo uno junto al par, ambos serían impares. Y ya nada más me quedaría, en este caso, dos impares más. Claro, a ver, vamos a ver. Voy a retroceder un poquito. No, no, o sea, sí entiendo, nada A más ver, era en otro caso. claro, lo que pasa es que aquí en este caso tu inicio siempre va a ser par. No, sí, pero o El sea, inicio siempre va a ser par. Sí. preguntaba si en vez, digamos, si la distancia del par del inicio hasta el impar más cercano es mucho más lejana que de un par a otro par, si yo convierto el par del inicio con un par, el par más cercano, ¿se podría hacer? Porque digamos, me van a quedar dos pares, o sea, dos pares de impar más. No, porque te daría longitud, no te daría longitud mínima. Por ejemplo, aquí, mira, aquí nada más en el mismo ejercicio, ¿no? Hay un par cercano al M, par, es este. A ver, un ratito. Hay un par cercano, que sería este de aquí. Este, ¿no? Si nosotros tomamos esta repetida, entonces eso sería el nuevo impar, sería este, el nuevo impar, ¿cierto? Y él también Sí. sería impar, ¿no? M impar y él sería el nuevo impar. Entonces, ¿cuántos impares me quedaría?
Tendría que repetir este con este, ¿cierto? Pero el valor es el Este mismo. con este. O sea, el valor es el mismo. Cumple tanto 4 por 3, 12, como en el caso que usted me dice. Porque si es que yo lo acerco primero al impar más cercano, me queda 8 centímetros. Claro, Y sí. 8 más 4 me quedaría igual menos 12. Es lo mismo, pero o sea, mi pregunta era si es que se podría hacer en otros casos. Claro, pero ojo, es una coincidencia, ¿no? No siempre te va a salir así, ¿ah? La sugerencia es siempre llevarlo al impar más cercano. Ok, gracias. Sí. Bien, chicos, ahora sí, jóvenes, vamos a revisar la 8. Entonces aquí la clave sería enano. Vamos a revisar la 8. Ya, atención, chicos, miren. Fernando desea realizar el siguiente gráfico sin separar el lápiz del papel. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bien. Observamos que el número de trazos repetidos aquí es igual para la 1. Si Fernando desea obtener la longitud mínima en el recorrido continuo con la punta del lápiz, el número mínimo de trazos que se desea repetir o que se debe repetir es 2. ¿Será verdadero o será falso? Observa que no nos condicionan dónde vamos a comenzar y o terminar el dibujo. Por lo tanto, estaríamos en un problema como trabajamos en la separata anterior, ¿no? Como no te indican ninguna condición, puedes emplear la fórmula, ¿no? ¿Cuántos impares tiene la figura? El número de trazos repetidos sería la cantidad de impares que tiene la figura menos 2 dividido entre 2, ¿cierto? Entonces vamos a ver los 1. impares que tiene la figura. Claro, sería solamente 1. Por lo tanto, la afirmación 1 es falsa. Vamos con la 2. Si Fernando inicia el recorrido en el punto M, ahora sí hay una condición, inicia en M, M está por acá, su recorrido mínimo será, ¿no? Pero a ver, si inicia en M, no sabemos dónde va a terminar, no nos dicen, ¿no? Entonces habría que ver los dos casos, ¿no? Si inicia en M, tenemos dos casos. Puede terminar en un impar o podría ser que todos sean pares, ¿no? Que inicie en M y que termine en M también, ¿no? Bien, entonces en este caso, chicos, ¿cómo sería? Vamos a ver. M es mi inicio, ¿no? Ahí están los impares. Por lo tanto, vamos a llevarlo al impar más cercano, que sería este. Por lo tanto, L es mi nuevo impar. Por lo tanto, vamos a considerar también repetir este de aquí. Y ahora sí tendríamos el inicio y el final, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, habría que hacer la suma de todo esto. Sería 120 más 40 raíz de 2, más lo que estamos repitiendo, que es 20 más 10, o sea, más 30, ¿no? Y eso es 150 más 40 raíz de 2, pero ese es un caso, ¿no? El otro caso sería de que lo llevemos al caso todos pares. Al llevarlo al caso todos pares, como M ya es par, habría que repetir este de 10 y este de 10. Es decir, al recorrido de toda la figura, que es todo esto, le tendríamos que adicionar 10 más 10. Y eso es 140 más 40 raíz de 2. Eso quiere decir que es falso, ¿no? ¿No es cierto? Vamos con la 3. Si Fernando inicia y termina en el punto A, se repetirán dos tramos para obtener la longitud mínima del recorrido. A ver, si inicia y termina en A, esta vez inicia y termina en el punto A. Pero recuerda que si eso se da es porque todos los puntos tienen que ser pares, ¿cierto? Entonces tendríamos que repetir este de aquí y tendríamos que repetir este de aquí para que todos sean convertidos a pares. Por lo tanto, ¿se repetirán dos tramos para obtener la longitud mínima? Sí, ¿no? Es cierto. Sería este de aquí y este. Eso es verdadero. Vamos con la 4. Si Fernando inicia y termina en el punto C, el recorrido mínimo sería menor que el que obtendría si iniciara en el punto B y terminara en el punto A. Entonces va a comparar, ¿no? ¿Qué tal si inicia y termina en C? Inicia y termina en C.
¿Dónde está C? Aquí. Se inicia y termina en C. ¿Cuál sería entonces la longitud de su recorrido mínimo? Como esto es par, se va a cumplir entonces lo mismo que esta figura, ¿no es cierto? Porque la idea es transformar esos impares a pares, es decir, tendríamos que considerar repetir este de 10 y este de 10. Entonces, la longitud mínima sería todo esto, ¿cierto? Tendrías 140 más 40 o raíz de 2 sería, ¿no? Como este de aquí, ¿no? 140 más 40 raíz de 2. Ahora, el otro caso es si inicia en B y termina en A. Si inicia en B y termina en A. Entonces bastaría solamente repetir este, ¿no? Porque ya son impares, ¿cierto? Bastaría repetir este. Es decir, a toda la longitud que es 120 más 40 raíz de 2, tendríamos que agregarle 10 centímetros. Sería entonces 130 más 40 raíz de 2, ¿cierto? Sería este. Por lo tanto, jóvenes, el ítem 4 es falso. Chicos, entonces, ¿cuál Miss, una pregunta. sería? Sí, dime. Miss, en el caso, bueno, ese ejercicio en el 3, se podría normal agarrar el punto de inicio, ¿verdad? Sí, Ya, claro, pensé porque que no inicia se y termina en consideraba. A. Ah, no, sí, porque dice que inicia y termina en A, ¿no es cierto? Entonces, el punto A tendría que ser convertido a par, ¿no? Por eso estamos repitiendo este de aquí y este de aquí. Ay, gracias, Miss. Ok, chicos, entonces el ítem 4 sería falso, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Sería la 3 y la 4. O perdón, solamente la 3, ¿no? Solo la 3, ojo, verdadera, ¿no? O sea, la clave ahí sería dedo. Bien, chicos, ahora vamos a dar las claves de los ejercicios de evaluación. Ah, pero antes, jóvenes, una corrección en el problema propuesto 6, por favor, corrijan ahí. Corrijan la clave, la clave. Tómenle foto, por favor, chicos. Muy bien, chicos, ahora sí, las claves de los propuestos. Muy bien, chicos, conmigo será entonces, si no hubiera más preguntas, jóvenes, conmigo será hasta la siguiente clase, chicos. Nos vemos, jóvenes, que tengan buenas noches. Nos vemos. Gracias por su atención, chicos. Nos vemos.